Mi nombre es Alejandro y en algún momento fui parte del Comando X, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Nuestra misión era enfrentar al crimen y garantizar la seguridad de la población, esto sin importar los riesgos que debíamos afrontar. En una de esas historias que aún me persiguen en mis sueños, sucedió ya hace unos años, cuando fuimos desplegados en una zona montañosa del estado de Guerrero. Allí, un grupo que traficaba sustancias ilícitas había establecido su base de operaciones. Nuestro objetivo era infiltrarnos, recopilar inteligencia y preparar una operación para desmantelar por completo a esa organización. En esa ocasión nos disfrazamos como civiles y nos fundimos con la gente del pueblo. Poco a poco fuimos ganándonos la confianza de los lugareños, quienes vivían atemorizados por el caos que los rodeaba. Fue entonces cuando conocimos a Lucía, una joven de apenas 20 años que parecía estar involucrada con ese grupo. Lucía se acercó a nosotros con cautela, pero pronto se dio cuenta de que podíamos ofrecerle una salida de ese infierno. Comenzó a proporcionarnos información valiosa sobre los movimientos y planes de dicho grupo. Mientras tanto, nosotros fingíamos ser simples forasteros, interesados en sus historias. Conforme pasaban los días, la conexión entre Lucía y nosotros se fue fortaleciendo. Ella veía en nosotros una esperanza de liberación, mientras que nosotros la considerábamos una aliada clave para lograr nuestro objetivo. Sin embargo, poco sabíamos de los peligros que se avecinaban. Una noche, mientras Lucía y yo conversábamos en secreto, un grupo criminal irrumpió en el lugar. Nos habían descubierto y ahora buscaban eliminar a cualquier testigo. En medio de la confusión y las balas volando, logré sacar a Lucía de allí, pero a un alto precio. Uno de mis compañeros cayó abatido frente a mis ojos. Huyendo a través de las montañas, Lucía y yo nos refugiamos en una cabaña abandonada. Estábamos aterrados, pero sabíamos que debíamos mantener la calma y pensar en un plan para escapar. Fue entonces cuando Lucía me reveló algo que me heló mi líquido vital. Ella era la hija del líder de ese grupo. Comprendí entonces que todo había sido una trampa. Lucía nos había engañado desde el principio, utilizando nuestra confianza para obtener información y así entregársela a su padre. Fue en ese momento cuando nos hicimos prisioneros de esos despiadados, quienes no dudaron en hacernos daño para obtener más detalles sobre nuestra misión. Aquellos días que pasamos cautivos fueron una pesadilla. Veíamos cómo nuestros captores terminaban con la vida sin piedad a cualquiera que se cruzara en su camino. Incluso Lucía, que al principio parecía arrepentida, terminó por mostrarse tan cruel y despiadada como su padre. Finalmente, cuando ya casi habíamos perdido toda esperanza, nuestro equipo logró dar con nuestro paradero y con ello lanzar una operación de rescate. La batalla fue encarnizada, pero logramos escapar de las garras de esos monstruos. Sin embargo, el precio que pagamos fue demasiado alto. Varios de nuestros compañeros perdieron la vida. Desde entonces cargo con el peso de esa experiencia. Sé que hicimos todo lo posible por cumplir con nuestra misión y así proteger a la población. Pero el dolor de las pérdidas es algo que aún me atormenta. Lucía, esa joven que parecía ser nuestra aliada, se convirtió en la personificación del mal que enfrentamos día a día. Haber sido parte del Comando X implicaba enfrentar situaciones extremas, donde la vida pendía de un hilo y la traición podía venir de donde menos lo esperabas. Pero sabemos que es un precio que estábamos dispuestos a pagar, todo con tal de mantener a salvo a nuestro país y a su gente. Cada misión era una batalla, cada operación un desafío, y cada victoria una pequeña luz en medio de la oscuridad, en este terror llamado vida que nos rodea. La ciudad de Guadalajara, Jalisco, era un hervidero de actividad, un lugar donde la belleza colonial convivía con las sombras del crimen. Como parte del Comando X, me había enfrentado a esta realidad en múltiples ocasiones.
pero nada me había preparado para la misión que se avecinaba. Les cuento, esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos dejado información de que uno de los capos más peligrosos se encuentra en la ciudad. Nuestro objetivo es capturarlo vivo y desmantelar su red de operaciones. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas con determinación, pero también de una preocupación que era palpable en cada uno de nosotros. Guadalajara era un campo de batalla, donde el caos y el poder se disputaban en cada rincón. Sabíamos que enfrentarnos a un capo de la talla del Halcón sería una misión extremadamente peligrosa, pero también era una oportunidad para infligir un golpe significativo a esa dicha organización que había sembrado el terror en la región. Mientras nos preparábamos, la tensión se palpaba en cada gesto, en cada mirada. Revisábamos nuestro equipo con minuciosidad, asegurándonos de estar listos para cualquier eventualidad. Sabíamos que no podíamos permitirnos un solo error. La vida de cada uno de nosotros y la de miles de civiles dependía del éxito de esta operación. Al llegar a la ciudad, el ambiente era asfixiante. Las calles, antaño bulliciosas, se encontraban casi desiertas, como si la población hubiera decidido encerrarse en sus hogares, huyendo de la amenaza que se cercenía sobre ellos. El sonido de los vehículos y la música que solía llenar el aire había sido reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el ocasional rugido de una motocicleta o el ladrido de un perro. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos con cautela por las calles. Cada esquina, cada sombra, era un potencial peligro. Nuestros sentidos estaban agudizados, atentos a cualquier señal que pudiera delatarnos. Sabíamos que el Halcón tenía ojos y oídos en todas partes, y que un solo paso en falso podría significar el fin de la operación. Tras horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El Halcón se encontraba en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Sin perder un segundo nos dirigimos hacia allí, conscientes de que el elemento sorpresa sería crucial. Mientras nos acercábamos, la adrenalina comenzaba a fluir por nuestras venas, y el miedo, aunque presente, se veía opacado por la determinación de cumplir con nuestro deber. Al llegar a la casa, el capitán dio la orden de entrar. Irrumpimos en el lugar con rapidez y eficiencia, nuestras armas listas para cualquier eventualidad, pero lo que encontramos dentro nos heló nuestro líquido vital. El Halcón no estaba solo, estaba rodeado de sus hombres, todos armados hasta los dientes y dispuestos a defender a su líder a cualquier costo. Está de más decirles que fue casi inmediato cuando las balas comenzaron a volar. El caos se apoderó del lugar. Recuerdo el estruendo de las balas, el olor a pólvora, los gritos de mis compañeros. Yo intenté mantener la calma, enfocarme en mi objetivo, pero el caos a mi alrededor era bastante abrumador. Vi a uno de mis camaradas caer herido de gravedad y tuve que resistir el impulso de ir a socorrerlo. En medio del tiroteo logré acercarme al Halcón. Su mirada era fría y calculadora, y en sus ojos podía ver el destello de satisfacción. Era como si supiera que sin importar lo que hiciéramos, él siempre tendría el control. Esa arrogancia me enfureció, y sin pensarlo disparé. El impacto lo hizo retroceder, pero no lo derribó. Respondió con una ráfaga de tiros que me obligaron a cubrirme. La batalla se convirtió en un juego de gato y ratón, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre vivir o no hacerlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos reducir a los hombres del Halcón. Uno a uno, los criminales fueron cayendo hasta que solo quedó él. Estaba herido y acorralado. Intentó huir, pero no se lo permitimos. Entre varios de nosotros logramos someterlo y esposarlo. La victoria sabía derrota. Habíamos capturado a uno de los capos más peligrosos de la región, pero el costo, como siempre, es alto. Varios de mis compañeros yacían heridos, y uno de ellos había perdido la vida en el enfrentamiento. La sensación de amargura era abrumadora, y me preguntaba si realmente habíamos logrado algo más que un triunfo efímero. Mientras salíamos de esa casa de seguridad, con el Halcón esposado y custodiado,
Podía ver el miedo y la resignación en los rostros de los pocos habitantes que se atrevían a asomarse. Sabían que aunque hubiéramos logrado capturar a uno de los líderes, la lucha aún no había terminado. Ya de vuelta en la base el ambiente era sombrío. Nuestro triunfo se había visto empañado por el dolor y la pérdida. Mientras atendíamos a los heridos y rendíamos homenaje a nuestro compañero caído, me di cuenta que su lucha no era solo en batallas físicas, sino también una batalla por mantener la esperanza, la humanidad en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las imágenes de la batalla se repetían una y otra vez. El rostro aterrado de los civiles, la determinación de mis compañeros, la arrogancia de ese halcón, todo se entremezclaba en un torbellino de emociones que parecían no tener fin. Comprendí entonces que nuestra misión no se limitaba a capturar a los capos. Es una lucha por recuperar la dignidad y la seguridad de las comunidades. Y por qué no, también por terminar con ese terror que se vive en vida. Mi nombre es Eduardo, y en algún momento de mi vida formé parte del Comando X. En una noche, recibimos información sobre un grupo que supuestamente practicaba brujería, que estaba involucrado en rituales que habían causado la desaparición de varias personas en la zona de Tepoztlán. La situación era inquietante y la comunidad estaba aterrorizada. Desde que llegamos el aire se sentía pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado de una energía oscura. La gente evitaba hablar con nosotros. Sus miradas estaban llenas de miedo y desconfianza. A medida que nos acercábamos al centro del pueblo, los rumores sobre las brujas crecían. Hablaban de luces brillantes en el cielo y de bolas de fuego que caían en la noche. A muchos les parecía más una leyenda que una realidad, pero nosotros sabíamos que había algo más. Nos reunimos en una pequeña casa a las afueras del pueblo, donde un anciano conocido por ser uno de los sabios de la región nos relataba historias sobre rituales oscuros que habían tenido lugar en las montañas. Ellas existen y están ahí en la cima, nos decía, señalando hacia la sierra. También nos dijo que hacían sacrificios y quienes habían ido nunca regresaban. La seriedad en su voz me heló la sangre. Sabía que teníamos que actuar, pero también sentía que había algo más en juego. La misión fue clara: investigar la cima de la montaña y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Nos dividimos en grupos y comenzamos a ascender. El sendero era empinado y cubierto de vegetación, y la oscuridad se hacía más densa con cada paso que dábamos. El sonido de nuestras pisadas resonaba en el silencio del bosque, y la sensación de ser observados crecía con cada metro que avanzábamos. Finalmente, llegamos a un claro donde se erguía una antigua construcción de piedra. Era un templo en ruinas, cubierto de musgo y enredaderas. La atmósfera era inquietante. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar. ¿Estás listo para esto?, preguntó Carlos, mi compañero de confianza. Yo asentí, pero en el fondo sentía un nudo en el estómago. Al entrar a aquel templo, la oscuridad se hizo más intensa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y un frío helado se apoderó de mí. Esto no se siente bien, murmuré. Carlos y el resto del equipo se mantuvieron alerta, pero había algo en el aire que me hacía dudar. De repente un sonido resonó en el fondo del templo, y una luz brillante surgió de las sombras. Nosotros nos detuvimos en seco. La luz parecía flotar, moviéndose de un lado a otro, como si tuviera vida propia. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Javier, el más joven del grupo. La luz se intensificó y de repente se transformó en una esfera de fuego que comenzó a girar a nuestro alrededor. En un instante el miedo se apoderó de nosotros. ¡Cúbranse!, grité, pero la esfera se movía rápidamente, como si estuviera jugando con nosotros.
La temperatura en el interior del templo comenzó a aumentar y el aire se volvió irrespirable. «¡Salgan de aquí!», ordené, mientras intentábamos encontrar una salida. La esfera de fuego parecía seguirnos, iluminando las paredes con un resplandor infernal. Finalmente logramos salir al exterior, pero la esfera nos seguía. En el claro, la luz se volvía más intensa y la sensación de peligro se hacía más evidente. En ese momento la esfera se detuvo y comenzó a pulsar, como si estuviera absorbiendo la energía del entorno. «Esto es una locura», gritó Carlos mientras trataba de mantener la calma. Mientras retrocedíamos, escuchamos un cántico que provenía del templo. Las voces eran profundas y resonantes, llenas de un poder que me hizo temblar. «No podemos quedarnos aquí», dije, y comenzamos a correr hacia el bosque. La esfera de fuego nos seguía iluminando el camino, pero también creando un ambiente de terror. A medida que nos adentrábamos en el bosque, noté que el aire se volvía más fresco. La esfera parecía dudar, pero no se rendía. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Javier con su voz temblando. «No lo sé», respondí, pero lo que estaba claro era que no íbamos a permitir que nos atraparan. De repente un grito desgarrador resonó entre los árboles. «¡Carlos!», grité al ver a mi compañero caer al suelo, atrapado por una sombra que emergía del bosque. La esfera de fuego se detuvo iluminando la escena, y vi cómo la sombra se transformaba en una figura femenina, vestida con ropas ligeras y un aura de poder que me dejó paralizado. «¡Déjalo!», grité, pero la figura se acercó a Carlos, quien estaba en el suelo luchando por liberarse, y fue en ese instante cuando comprendí que estábamos ante algo que desafiaba la lógica. «¡No, Carlos, resiste!», grité, pero la sombra comenzaba a envolverlo. La esfera de fuego parecía estar en un trance, y las luces comenzaron a danzar alrededor de nosotros. Sentí que el terror se apoderaba de mí, y en un momento de desesperación saqué mi arma y disparé hacia la figura. La bala atravesó el aire, pero simplemente se desvaneció antes de llegar a ella. Una vez hecho eso, pude ver cómo la figura se volvió hacia mí, como si hubiera percibido mi miedo. La temperatura aumentó drásticamente y el aire se volvió irrespirable nuevamente. En ese momento, entendí que nos estábamos enfrentando a brujas. Había algo más profundo y oscuro en juego. «¡Retirada!», grité a mis compañeros, pero la confusión reinaba. La figura se volvió hacia mí y en su mirada vi un abismo de desesperación. Pude sentir cómo el suelo temblaba bajo mis pies. Sin pensarlo, giré y corrí al bosque, con la esfera de fuego persiguiéndome. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y cada paso que daba era más pesado. Finalmente logré llegar a un claro donde la luz de la luna iluminaba el camino. La esfera se detuvo justo en el borde del bosque, brillando intensamente. Miré hacia atrás y vi que Carlos y Javier también habían logrado escapar, aunque visiblemente afectados. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Javier con su voz temblando. «No lo sé», respondí intentando recuperar el aliento. La esfera de fuego seguía allí, pero no se atrevía a cruzar la frontera del claro. «Debemos irnos», dije, y comenzamos a retroceder lentamente, sin apartar la vista de la esfera. A medida que nos alejábamos, la esfera se desvaneció, pero las sombras permanecían como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Logramos salir del bosque y regresar a la carretera, donde un vehículo nos llevó de regreso a la base. El silencio en el auto era abrumador, y cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos. Al llegar a la base, todo fue tenso. Sabíamos que habíamos enfrentado algo que iba más allá de nuestra comprensión. La lucha contra el crimen organizado era solo una parte de nuestra misión, pero la otra era enfrentar lo que acechaba en las sombras. Y esa noche, sin duda alguna, las sombras habían demostrado ser más oscuras de lo que imaginábamos. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar que había visto tiempos mejores. Los caminos de tierra llevaban a casas de adobe,
con techos de teja que habían perdido su color original. El sonido de los gallos anunciaba el amanecer, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco. Como soldado del ejército mexicano, sabía que mi deber era proteger a los ciudadanos de amenazas externas, y en los últimos años, esas amenazas habían tomado forma de la maña. El caos había ido en aumento, y aunque el gobierno había enviado tropas en la región, la inseguridad seguía presente. Sin embargo, mi objetivo era claro: mantener la paz y la seguridad en el pueblo. A medida que avanzábamos por las calles, observaba a los habitantes. Algunos barrían las aceras, otros abrían sus pequeñas tiendas, y los niños correteaban, ajenos a los peligros que acechaban en el horizonte. Saludé a don Javier, un anciano que siempre se sentaba en su silla de madera fuera de su casa. Su mirada era sabia, pero había una tristeza en sus ojos, como si supiera que el pueblo no volvería a ser el mismo. El sol comenzó a elevarse, y con él el calor del día. Mi compañero el cabo Martínez y yo nos dirigimos hacia el límite del pueblo, donde había reportes de actividad sospechosa. Mientras caminábamos, intercambiamos algunas palabras sobre nuestras familias y nuestra esperanza de que esta misión terminara pronto. La rutina de los rondines se había vuelto familiar, pero siempre había un trasfondo de tensión que nunca se podía ignorar. Al llegar a la entrada del pueblo, notamos un grupo de hombres reunidos cerca de una camioneta. Sus miradas eran duras, y el ambiente se tornó pesado inmediatamente. Sabía que no era un buen signo. Martínez y yo nos miramos, y sin necesidad de hablar comprendíamos que teníamos que acercarnos con cautela. «¿Qué hacemos?», preguntó Martínez en voz baja. «Vamos a hablar con ellos. Recuerda, somos la autoridad aquí», le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Nos acercamos lentamente, manteniendo la mano cerca de nuestras armas pero sin exhibirlas. Los hombres nos miraron con desdén, y uno de ellos, un tipo robusto con una cadena de oro alrededor del cuello, dio un paso al frente. «¿Qué quieren, soldados?», preguntó con una sonrisa burlona. «Estamos realizando un rondín de seguridad. Necesitamos saber qué está pasando aquí», contesté, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, una risa que resonaba entre los árboles. «Aquí no pasa nada, solo son negocios. Ustedes deberían irse y dejar que la gente viva en paz». Sus palabras fueron como una advertencia. Sabía que no solo se refería a un comercio legítimo. El crimen organizado había echado raíces en esta región, y su influencia era palpable. La gente del pueblo se había visto obligada a elegir entre la obediencia o el miedo. «No vamos a irnos. Si hay algo ilegal, tenemos el deber de actuar», respondí con firmeza. El hombre me miró con desdén, y en un instante su expresión cambió. En un movimiento rápido hizo una señal a los otros hombres, y antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se volvió hostil. Los hombres se acercaron y el temblor en mi estómago se intensificó. «Ustedes no entienden, ¿verdad? No están en su territorio. Aquí mandamos nosotros», dijo el hombre sacando un arma. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable, y el eco de un disparo resonó en mi mente. Sin pensarlo, tiré de mi arma mientras Martínez se colocaba a mi lado, preparado para defendernos. «¡Alto!», grité apuntando al hombre armado. La situación se volvió caótica. Los hombres comenzaron a correr en diferentes direcciones, y el hombre que había hablado primero se lanzó hacia la camioneta. En medio del caos, el sonido de las balas resonó, y el aire se llenó de polvo y miedo. Sabía que tenía que actuar rápido. «Martínez, cubre la entrada», grité mientras corría hacia la camioneta. El hombre se había subido al vehículo y comenzó a encenderlo. No podía dejar que escaparan. Sabía que si lo hacían,
Las consecuencias serían devastadoras para el pueblo. Con un disparo certero impacté la llanta trasera de la camioneta, escuchando el sonido de goma reventándose. El vehículo comenzó a tambalearse y el hombre se dio cuenta de que no podría escapar. A medida que se bajaba del vehículo, vi que tenía una mochila. En ese momento un grupo de hombres se acercó a nosotros desde el bosque, armados y listos para atacar. La situación realmente se había vuelto crítica. ¡Retirada!, grité a Martínez, que ya estaba apuntando a los nuevos enemigos. Comenzaron a disparar y el sonido de las balas llenó el aire. Nos cubrimos detrás de la camioneta y mi corazón latía con mucha fuerza. La adrenalina corría por mis venas y sabía que esta era una batalla por la supervivencia. «Necesitamos apoyo», grité al radio, mientras intentaba mantener la calma. El intercambio de disparos continuó y la situación se tornó cada vez más desesperante. Los hombres del crimen organizado parecían tener ventaja en número y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, recordé mi entrenamiento y el deber que tenía hacia el pueblo. Sentí una punzada de dolor en el brazo, una bala que me había rozado, pero no podía rendirme. Con determinación me levanté y disparé nuevamente, haciendo que uno de los hombres cayera. El eco de su grito resonó, y eso me dio una pequeña dosis de valor. Finalmente, escuché el sonido de un vehículo acercándose. Era nuestro apoyo. Las camionetas del ejército llegaron al lugar, y con ellas la esperanza. La llegada de refuerzos cambió el rumbo de la lucha. Los hombres de la maña comenzaron a dispersarse, y con un último esfuerzo logramos asegurar el área. Después del enfrentamiento, el pueblo se sintió diferente. La gente salió de sus casas, mirándonos con una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que aunque habíamos ganado esa batalla, la lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Esto ha continuado así por años, y el precio que tenemos que pagar sigue siendo demasiado alto. Y el terror, claro que se vive todos los días. Mi nombre es Alejandro, y en algún momento formé parte del Comando X. Hubo una noche donde teníamos una misión que consistía en infiltrarnos en un laboratorio de meta que el Cártel del Noroeste había establecido en una vieja fábrica. Esa estaba abandonada en las afueras de un pequeño pueblo. La información que teníamos indicaba que la producción estaba en su apogeo y que su líder, un hombre conocido, a quien le pondremos el Rayo, se encontraba allí. Al llegar a la zona nos dividimos en dos grupos. Yo formaba parte del grupo que se encargaría de tomar el control del edificio principal. Con mis compañeros nos movimos en silencio, utilizando la oscuridad como aliada. Las luces parpadeantes de la fábrica eran una advertencia de que la actividad era intensa. La adrenalina corría por mis venas mientras nos acercábamos. Al entrar, la escena era caótica. Hombres armados vigilaban el lugar y el olor a químicos llenaba el aire. Los ruidos de las máquinas de producción resonaban en el fondo y el ambiente se sentía tenso. Sabíamos que debíamos actuar rápido. Nos posicionamos estratégicamente y con un gesto señalé a mis compañeros que estábamos listos para atacar. El primer disparo resonó en el aire y en un instante el caos se desató. Las balas volaban en ambas direcciones y el sonido de gritos y disparos era ensordecedor. Logramos tomar por sorpresa a los hombres del cártel y en cuestión de minutos varios de ellos cayeron al suelo, pero la resistencia era feroz. El Rayo no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Mientras avanzábamos, me di cuenta que el ambiente se tornaba cada vez más peligroso. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. En medio de la confusión, un compañero fue alcanzado por una bala en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos
y mi instinto fue actuar de inmediato. «Juan, cúbrete», grité mientras me lanzaba hacia él. Logré arrastrarlo a un rincón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. Otro de mis compañeros, Pedro, cubría nuestro flanco, disparando a los hombres del cartel que intentaban acercarse. «Necesito una distracción», grité por el radio, pero la comunicación era intermitente debido al caos. La situación era crítica y el tiempo se estaba acabando. Sin embargo, no iba a dejar a Juan atrás. A pesar del dolor, él me miró con determinación. «Sigue adelante, compañero, no puedo más», dijo con su voz entrecortada. No te dejaré aquí», respondí, sintiendo que la angustia se apoderaba de mí. En ese momento el sonido de motores resonó afuera. Sabíamos que los refuerzos del cartel estaban llegando. En un acto de desesperación decidí que teníamos que salir de allí. Tomé una decisión rápida. «Pedro, cúbrenos, voy a llevar a Juan hacia la salida». Miré a Juan, que apenas podía mantenerse en pie, y con un esfuerzo monumental lo levanté y comenzamos a avanzar, mientras los disparos seguían resonando a nuestro alrededor. Logramos llegar a una puerta lateral, y justo cuando estábamos a punto de salir, un grupo de hombres del cartel apareció. Sin pensarlo disparé. La adrenalina me empujó a actuar, y con cada disparo sentía que el tiempo se ralentizaba. Finalmente logramos salir y correr hacia nuestro vehículo, donde los refuerzos nos esperaban. Mientras nos alejábamos de la fábrica, el alivio me invadía, pero la preocupación por Juan no me dejaba en paz. «Vamos a llevarte a un hospital», le dije mientras lo sostenía. La carretera se deslizaba rápidamente bajo nosotros, y la luz de las sirenas se reflejaba en el espejo retrovisor. Finalmente esa vez llegamos a un hospital. Los paramédicos se hicieron cargo de mi compañero. Mientras lo observaba ser llevado en una camilla, sabía que habíamos sobrevivido, pero el precio de esa noche fue demasiado alto. Cada misión dentro del Comando X dejaba una marca, para bien o para mal, y esa noche el eco de los disparos y el dolor de perder a un compañero se quedó grabado en mi memoria para siempre. Me mantengo como anónimo, y desde hace muchos años formé parte de esta unidad de élite. Habíamos sido entrenados para enfrentar lo peor, pero nada podría prepararnos para la misión que nos esperaba esa noche. El objetivo: un pequeño pueblo en las montañas de Guerrero, donde se rumoreaba que un cartel estaba operando a plena luz del día, desafiando a las autoridades como si no existieran. La inteligencia nos había informado que había algo más que solo el narco en juego. Algunos hablaban de rituales, de algo que se movía en las sombras. Mientras nos preparábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo el frío de la noche, era una sensación que no podía ignorar, un presentimiento de que algo no estaba bien. Mis compañeros también parecían inquietos, pero nadie decía nada. Fue así como nos equipamos. Revisamos nuestras armas y nos dirigimos hacia los vehículos. La distancia al pueblo no era larga, pero cada kilómetro era una eternidad en un silencio sepulcral. Al llegar, los primeros indicios de actividad eran evidentes. Las luces de las casas parpadeaban y se escuchaban murmullos en la distancia. A medida que nos acercábamos, la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. Algo en el aire parecía distorsionarse, como si el tiempo se ralentizara. Mis instintos estaban alerta, y en mi mente resonaba la advertencia de no subestimar lo que estábamos a punto de enfrentar. Al entrar al pueblo, la primera casa que inspeccionamos estaba vacía, pero había señales de que había sido utilizada recientemente. Restos de comida en la mesa, un televisor encendido con la imagen estática de un canal cerrado. Una sensación de ser observados me invadió. Miré a mis compañeros y sus rostros reflejaban la misma inquietud.
Sin embargo, sabíamos que no podíamos permitir que el miedo nos dominara. La misión debía continuar. A medida que avanzábamos, cada paso parecía resonar en la oscuridad y el silencio se volvía ensordecedor. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Recuerdo que provenía de la plaza del pueblo. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia el sonido, nuestras armas listas. Al llegar, lo que encontramos fue un espectáculo que desafiaba toda lógica. Un grupo de personas en círculo parecía estar realizando un ritual. En el centro, una figura encapuchada levantaba un artículo punzocortante, mientras otros se arrodillaban murmurando en un idioma que no reconocía. Nuestra presencia no pasó desapercibida. Los ojos del grupo se volvieron hacia nosotros y el aire se llenó de una tensión palpable. Sin dudar, ordené a mis hombres que tomaran posiciones. Sabíamos que no podíamos permitir que eso continuara, pero antes de que pudiéramos actuar, la figura encapuchada levantó el arma punzocortante y gritó algo que resonó en lo más profundo de mi ser. Las palabras eran desconocidas, pero había un poder en ellas que me paralizó. Un viento helado sopló repentinamente y las luces de las casas parpadearon de manera errática. Mis compañeros comenzaron a retroceder y el pánico se apoderó de ellos. Intenté mantener la calma, pero había algo en el aire que desafiaba toda lógica. La figura encapuchada se giró hacia mí y en ese momento sentí que algo oscuro me miraba a través de sus ojos. No era solo el miedo, era terror puro. «Disparen», grité, pero mis palabras parecían perderse en el aire. Nadie se movía. La figura comenzó a caminar hacia nosotros y el círculo de personas a su alrededor se disolvió en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y el instinto de supervivencia me decía que teníamos que salir de allí. Pero había algo más, una fuerza invisible que nos mantenía en ese lugar. Cuando finalmente logré reaccionar, disparé. El eco de mi arma resonó en la oscuridad y el sonido pareció romper el hechizo. Mis hombres comenzaron a disparar también, pero la figura encapuchada no se detuvo. En su lugar, una risa escalofriante llenó la plaza, un sonido que no podría describir. Era como si el mismo pueblo se riera de nosotros. En un intento de retirarnos, nos vimos rodeados. Las sombras parecían cobrar vida y las figuras del ritual comenzaron a moverse hacia nosotros. No eran solo personas, eran algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí que la realidad se desvanecía a mi alrededor y la desesperación se apoderó de mí. Logramos reagruparnos y correr hacia nuestros vehículos. La oscuridad parecía perseguirnos y el viento aullaba como un lamento. Al llegar a nuestras camionetas, me di cuenta de que faltaba uno de mis compañeros. Yo grité su nombre, pero no había respuesta. En ese momento la angustia me invadió, pero no había tiempo. Sabíamos que debíamos salir de allí. Arrancamos a toda velocidad, pero el pueblo parecía extenderse infinitamente. Las luces se apagaban a nuestro paso y la carretera se volvía más oscura. Finalmente logramos salir del pueblo, pero la sensación de ser perseguidos no desapareció. No hablamos durante el trayecto, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Lo que habíamos enfrentado esa noche era indescriptible. Al regresar a la base, el silencio era ensordecedor. Nadie mencionó lo que había sucedido. Mi compañero seguía desaparecido y la culpa me carcomía. Me preguntaba si había algo que hubiéramos podido hacer, pero había algo más. Una sensación de que el pueblo no nos había dejado ir tan fácilmente. La oscuridad que habíamos enfrentado parecía seguirnos, acechando en cada rincón de nuestra base. Los días pasaron
y aunque intenté continuar con mi vida, nunca pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal. En ese tiempo las noches se volvieron un tormento. Los sueños estaban llenos de sombras y susurros. Un día, mientras patrullaba, vi a la figura encapuchada en la distancia. Mi corazón se detuvo, pero cuando me acerqué, desapareció en medio de la nada. Al día de hoy no sé si fue producto de mi mente o si realmente estaba allí ese día, pero la verdad es que desde aquella noche en el pueblo, nunca volví a ser el mismo. La mañana estaba cubierta por una densa neblina cuando nos reunimos en la base del comando. La tensión se podía sentir y el aire olía a pólvora y sudor. Habíamos recibido informes de que un cartel había comenzado a operar en un pueblo remoto en el estado de Michoacán. Y la misión era desmantelar su operación y llevar a los responsables ante la justicia, ya sea con vida o sin ella. Sabíamos que no sería una tarea fácil. El cartel había mostrado su brutalidad en la región y la inteligencia indicaba que estaban armados hasta los dientes. Yo formé parte de esta unidad. He visto cosas que nunca pensé que vería. Cada misión trae consigo un riesgo que desafía cualquier expectativa. Aquella mañana, mientras revisábamos el equipo, un silencio tenso se apoderó de nosotros. Cada uno sabía que esto podría ser la última vez que nos veríamos. Al llegar al pueblo, el ambiente era sombrío. Las casas estaban deterioradas y las miradas de los pocos habitantes que nos cruzamos estaban llenas de miedo. Era evidente que la presencia del cartel había transformado aquel lugar en un territorio de lucha. Nos dividimos en grupos y yo iba con 2 compañeros. La estrategia era rodear el campamento que se encontraba en las afueras del pueblo y tomar la iniciativa antes de que pudieran reaccionar. Mientras nos acercábamos, la atmósfera se volvía más tensa. El sonido de música y risas se mezclaba con el ruido de motores. Nos movíamos con sigilo, utilizando la vegetación para escondernos. La adrenalina corría por mis venas y cada paso que daba parecía resonar en la inquietud del lugar. Al asomarnos a un claro, lo que vimos nos dejó en estado de shock. Eran al menos 20 hombres, todos armados con rifles de alto calibre. Algunos estaban sentados alrededor de una fogata, mientras otros limpiaban armas o discutían animadamente. En el centro, un hombre de aspecto imponente parecía ser el líder. Su presencia era dominante y su risa resonaba con una confianza peligrosa. Sabíamos que teníamos que actuar, pero la magnitud de lo que teníamos frente a nosotros era bastante abrumadora. Esto no es solo un simple grupo de narcos, murmuré a mis compañeros. Es una organización bien estructurada. Uno de mis compañeros asintió, y en ese momento decidimos que no había vuelta atrás. La misión era desmantelar su operación y capturar al líder. Nos posicionamos para abrir fuego, pero antes de que pudiéramos hacerlo, un estruendo resonó en el aire. Una explosión. La tierra tembló bajo nuestros pies y el campamento se convirtió en un caos. Los hombres del cartel comenzaron a correr buscando refugio, mientras el líder intentaba organizar a su gente. ¡Ahora!, grité. En un abrir y cerrar de ojos, nuestras armas comenzaron a disparar. Las balas silbaban por el aire y el sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los hombres del cartel. La confusión reinaba y en cuestión de segundos el campamento se transformó en un campo de batalla. Pude ver a uno de mis compañeros caer al suelo. Un grito de dolor escapó de sus labios. Él gritó y mi corazón se detuvo por un instante. Me volví hacia él, pero el caos a nuestro alrededor era abrumador. Uno de mis compañeros me empujó hacia adelante, diciéndome que debíamos seguir avanzando, que no podíamos quedarnos ahí.
Nos movimos con rapidez tratando de avanzar hacia el centro del campamento. Cada paso era una mezcla de adrenalina y miedo. Los hombres del cartel estaban armados y disparaban hacia nosotros, pero la peor sensación era de que estábamos en un lugar donde la vida y la muerte se definían en un instante. Al llegar a la fogata me encontré cara a cara con el líder. Era un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Su rifle estaba en mano y su sonrisa se desvaneció al darnos cuenta de que estábamos frente a él. Sin pensarlo apreté el gatillo. La bala impactó en su hombro y el hombre cayó de rodillas gritando de dolor. «¡Atrás!», gritó uno de mis compañeros y me empujó a un lado justo a tiempo para evitar una ráfaga de balas que provenía de un grupo de hombres que intentaban flanquearnos. La sensación se había vuelto crítica. A pesar de que habíamos tomado por sorpresa al cartel, su reacción fue rápida y brutal. Mientras intercambiábamos balas, la neblina comenzaba a disiparse y el horror de la situación se hizo evidente. La lucha se convirtió en un juego mortal de estrategia, pero también de supervivencia. La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que cada segundo contaba y que no podíamos permitirnos perder más tiempo. De repente escuché un grito desgarrador. Era otro compañero. Me giré y lo vi tendido en el suelo, sujetándose el abdomen. El líquido vital empapaba su camiseta y su rostro estaba pálido. «No, compañero», grité, pero el sonido de los disparos y el caos nos envolvía. Intenté avanzar hacia él, pero otro compañero me detuvo. «No, no podemos», me gritó. «Si vamos también caeremos». La desesperación se apoderó de mí, pero sabía que tenía razón. En ese momento la vida de mi compañero pendía de un hilo y no podía permitirme perderme en la desesperación. Decidí que debía hacer algo. Tomé una granada de mano de mi cinturón y la lancé hacia un grupo de hombres que se agrupaban detrás de un vehículo. La explosión fue ensordecedora y el humo se elevó en el aire. Aprovechando la confusión, hice una señal a mi compañero. «Vamos, ven hacia nosotros». Corrimos hacia él y cuando llegamos su rostro estaba bañado en sudor y dolor. «No puedo», murmuró. La imagen de su sufrimiento me rompió el corazón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí. «Vamos, hermano, te sacaré de ahí», dije, mientras lo levantaba. Otro compañero cubría nuestra retaguardia. Disparando a los hombres del cartel que se acercaban, logré arrastrar a mi compañero hacia un lugar más seguro, pero el sonido de los disparos se intensificaba. Mientras tratábamos de buscar refugio, una ráfaga de balas impactó cerca de nosotros y el sonido retumbó en mis oídos. La situación se había vuelto desesperada. El cartel estaba decidido a acabar con nosotros y no teníamos opciones. Miré a mi compañero y su rostro se tornaba cada vez más pálido. «Resiste, amigo, vamos a salir de esta», grité, tratando de infundirle fuerza. Pero a medida que corríamos, su peso se hacía más difícil de soportar. La desesperación me invadía y la sensación de que todo estaba perdido comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente logramos llegar a un camión abandonado. Un compañero y yo lo metimos dentro y tratamos de vendar las heridas de nuestro compañero con lo que teníamos. El dolor en sus ojos era evidente, y cada segundo que pasaba sentía que se desvanecía un poco más. «Lo siento, no puedo», dijo apenas audible. «No me dejen». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. «Oh, amigo, no hables así. Vamos a salir de aquí», le respondí. Pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba acabando. La situación era crítica y el cartel no se detendría hasta acabar con nosotros. Mientras un compañero y yo intentábamos estabilizar a otro, escuchamos el sonido de motores acercándose. Eran refuerzos del cartel. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor. La desesperación se tornaba en terror. Si nos encontraban, sería el fin.
Debemos irnos ahora, dije, y apenas logramos movernos cuando el sonido de la balacera estalló de nuevo. Esta vez no eran solo disparos, era el sonido de la muerte acercándose. Sin otra opción, decidimos que teníamos que arriesgarnos. Con nuestro compañero herido entre nosotros, nos movimos hacia la parte trasera del camión. Miré a mi compañero y su mirada vi la determinación. Vamos a hacerlo, le dije y asentí. Con un último esfuerzo, logramos salir del camión y correr hacia el bosque, tratando de perder a nuestros perseguidores en la densa vegetación. Los disparos resonaban a nuestro alrededor, y cada vez que una bala pasaba cerca, la adrenalina me empujaba a correr más rápido. Finalmente, logramos llegar a un sendero que nos condujo hacia una carretera. Al llegar no había tiempo para celebrar. La ambulancia llegó justo cuando caímos exhaustos al suelo. Los paramédicos se hicieron cargo de nuestro amigo, y mi corazón se hundió al ver su rostro pálido mientras lo llevaban. Esa noche regresé a la base, pero no había celebraciones. La misión había sido un fracaso en muchos sentidos. Habíamos perdido a nuestro amigo, y la realidad de lo que enfrentamos seguía resonando en mi mente. En el silencio de la noche, mientras miraba el horizonte, sabía que el Comando X continuaría, pero la carga de lo que habíamos vivido jamás se iría. La lucha contra el crimen no solo se libra en las calles, sino también en nuestros sentimientos y mentes. En el fondo, sé que cada misión trae consigo un precio que a veces es demasiado alto, y el terror abunda 24/7. Mi nombre es Martín, y en algún momento formé parte del Comando X, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de México. Esa noche éramos un grupo de 5 hombres, listos para llevar a cabo una misión que nos había sido asignada: desmantelar una secta que había estado operando en una región en México. Estaba involucrada en rituales oscuros y actividades delictivas que habían dejado a muchos desaparecidos. La inteligencia que habíamos recopilado era inquietante. Se hablaba desde sacrificios y de un líder carismático que lo conocían como el Pastor. La comunidad local había sido aterrorizada y muchos se habían negado a hablar por miedo a represalias. Al llegar al área, la atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía negativa que nos envolvía a todos. Nos reunimos en un claro, lejos del campamento de la secta. La tensión se podía sentir en cada uno. Sabía que lo que estábamos a punto de enfrentar era más que un simple grupo de criminales. Era una entidad que había manipulado y sometido a las personas a su voluntad. Mientras revisábamos nuestro equipo, una sensación de inquietud me invadió. Miré a mis compañeros y vi que algunos compartían la misma expresión de ansiedad. ¿Estás bien, Martín?, me preguntó un amigo, un veterano con el que había trabajado en varias misiones. Yo asentí, pero en mi interior había una voz que me decía que algo no estaba bien. La oscuridad del bosque parecía cobrar vida, susurrando secretos que no estaban preparados para escuchar. Nos movimos en silencio hacia el campamento de la secta, utilizando las sombras como nuestro aliado. A medida que nos acercábamos, el sonido de cánticos llegó a nuestros oídos. Las voces eran profundas y resonantes, llenas de fervor. El ambiente se tornaba cada vez más inquietante. Era como si el mismo bosque estuviera observándonos, esperando a que nos acercáramos. Al llegar al borde del campamento, lo que vimos nos dejó helados. Un grupo de personas vestidas con túnicas blancas se movían en círculos alrededor de una gran fogata, mientras que una figura encapuchada se erguía en el centro. Su voz resonaba con una autoridad sobrecogedora, y los seguidores parecían estar en trance, completamente entregados a lo que él decía. «Esto no se ve bien», murmuré a mis compañeros. «No son solo unos criminales, esto es algo más». La mirada de mi compañero Carlos se ensombreció. «No podemos retroceder, la misión es clara,
Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Sin más preámbulos, decidimos que era el momento de intervenir. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. La tensión en el aire se sentía, y en el fondo sabía que estábamos a punto de entrar a un territorio desconocido. ¡Ahora!, grité, y nuestras armas comenzaron a disparar en dirección al campamento. El caos se desató al instante. Los seguidores de la secta gritaron y se dispersaron, pero el pastor se mantuvo en pie, como si fuera inmune a las balas. Su mirada se centró en nosotros, y durante un breve momento sentí que el tiempo se detenía. La risa que escapó de sus labios era escalofriante, resonando en la oscuridad como un eco de la locura. No, no pueden detener lo que han comenzado, gritó. Y en ese instante sentí que una fuerza oscura nos rodeaba. Mis compañeros comenzaron a disparar más frenéticamente, pero a medida de que lo hacían, cada bala parecía perder su efectividad. Era como si algo en el aire estuviera absorbiendo nuestro poder. De repente, una de las mujeres que había estado en el círculo cayó al suelo convulsionándose. El pastor levantó sus manos hacia el cielo y sus gritos se volvieron más intensos. Líquido vital para el sacrificio. El aire se volvió frío y una niebla espesa comenzó a descender sobre el campamento, envolviéndonos en un abrazo helado. «Martín, ¿qué está pasando?», gritó uno de mis compañeros, con su voz llena de pánico. No tenía respuestas, pero una sensación de desesperación se apoderó de mí. «Retirémonos, volvamos al bosque», grité, pero las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, dificultando nuestra salida. Mientras intentábamos retroceder, la niebla se espesó y las figuras de la secta comenzaron a emerger de la oscuridad, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «No pueden escapar», murmuraron, como si fueran una sola entidad. Mis instintos de supervivencia se dispararon y el terror comenzó a apoderarse de mí. «¡Disparen!», grité, y nuestras armas comenzaron a sonar nuevamente, pero las balas parecían no hacer efecto. Las figuras se acercaban y el miedo se convertía en parálisis. De repente una de ellas se abalanzó sobre mí y sentí su frío aliento cerca de mi oído. «Vas a unirte a nosotros», susurró, y en ese momento supe que lo que estábamos enfrentando era algo mucho más profundo que un simple culto. Era una fuerza oscura que pareciera que se alimentara de la desesperación. Con un esfuerzo monumental logré zafarme y correr hacia el bosque. Mis compañeros estaban dispersos y el sonido de los disparos se volvía más errático. La niebla nos envolvía y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El terror me seguía como si las sombras quisieran atraparme. Finalmente logré llegar a un claro en el bosque. La niebla comenzaba a disiparse y el silencio era ensordecedor. Miré alrededor buscando a mis compañeros, pero no había señales de ellos. En ese momento el pánico se apoderó de mí. «Carlos, Pedro», grité, pero solo el eco de mi voz respondió. De repente escuché risas a mis espaldas. Me giré rápidamente y vi al pastor emergiendo de la niebla, con una sonrisa macabra en su rostro. «No puedes escapar de lo que has visto. Estás marcado ahora», dijo con una voz que resonaba en mi mente. La oscuridad pareció cerrarse a mi alrededor y la desesperación se convirtió en terror absoluto. Sin pensar, corrí en dirección opuesta, mis pies chocando contra las ramas y las hojarascas del bosque. El sonido de la risa parecía seguirme, resonando en mi cabeza como un eco constante. Sabía que debía encontrar a mis compañeros, pero la sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía despertar definitivamente me consumía. Finalmente llegué a un pequeño arroyo. Me detuve tratando de recuperar el aliento. El agua era clara y fresca, pero la imagen de lo que había dejado atrás me perseguía. Miré hacia el bosque y en la distancia vi
Vi sombras moviéndose entre los árboles. No podía quedarme ahí. Debía seguir adelante. Mientras corría, la imagen de aquel ritual y las figuras encapuchadas llenaba mi mente por completo. La sensación de ser observado era constante, como si la secta estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. El miedo se convertía en una sombra aterradora que me acompañaba, y la idea de que mis compañeros pudieran estar en peligro me impulsaba a seguir. Finalmente encontré un sendero que parecía conducir hacia la carretera. Sabía que si podía llegar ahí podría pedir ayuda y regresar con refuerzos, pero el camino parecía interminable y la noche se tornaba más oscura. La niebla, que había comenzado a disiparse, volvió a descender, envolviéndome en su brazo helado. Al salir del bosque llegué a la carretera, pero la sensación de alivio fue efímera. No había vehículos, solo la oscuridad que me rodeaba. Me senté en el borde de la carretera tratando de recuperar el aliento. La imagen de mis compañeros seguía persiguiéndome, y la idea de que pudiera haberles pasado algo me llenaba de angustia. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor a lo lejos. La luz del faro se acercaba y mi corazón se aceleró. Comencé a agitar los brazos esperando que el conductor me viera. Cuando el vehículo se detuvo, era un oficial de policía local. «¿Qué está pasando?», preguntó. Mientras le contaba lo que había vivido, la realidad de la situación se me presentaba de nuevo. No podía explicarle lo que había sentido, como esas sombras parecían cobrar vida. La idea de la secta y sus rituales oscuros pesaban en mi mente. Mientras me subía al vehículo, miré hacia el bosque una última vez. La sensación de ser observado no se desvaneció, y supe que lo que había enfrentado esa noche me marcaría por siempre. El camino de regreso a la base fue silencioso, y aunque estaba agradecido de estar a salvo, sabía que la batalla no había terminado. La secta seguía ahí en la oscuridad, y su influencia se extendía más allá de lo que podía imaginar. Debo admitir que me pesó perder a mis compañeros, pero también admito que me siento agradecido de seguir con vida, y que gracias a eso estoy aquí mandándoles este relato. La ciudad de Mazatlán, famosa por sus playas y su ambiente festivo, había sido sumida en un estado de caos por la lucha entre la maña. El grupo delictivo, históricamente poderoso en la región, estaba en conflicto abierto con una facción rival que había comenzado a infiltrarse en sus dominios. El caos se había envuelto en un espectáculo cotidiano, y la población aterrorizada se encontraba atrapada en medio de esta lucha que parecía no tener fin. Como parte del Comando X, había visto el impacto devastador en este grupo delictivo en comunidades enteras. Esa mañana, el capitán nos reunió para informarnos sobre una operación crítica. Hemos recibido información sobre un cargamento de sustancias que se realizará en un viejo hotel abandonado en la playa. Necesitamos interceptarlo antes de que llegue a su destino, dijo con su voz grave resonando en la sala. La urgencia en su tono nos hizo conscientes de que no solo se trataba de una misión más, era una necesidad apremiante. Mientras nos preparábamos, el ambiente estaba cargado de tensión. Sabía que nos enfrentaríamos a hombres armados, dispuestos a todo para proteger su negocio. La realidad de este grupo no era solo un juego, era una lucha por la vida y la muerte. Revisamos nuestro equipo con meticulosidad, asegurándonos de que todo estuviera en orden, listos para lo que pudiera venir. Al llegar al hotel, la escena era inquietante. La estructura, una sombra de su antiguo esplendor, estaba rodeada de vegetación y parecía un refugio para los criminales. El sonido de las olas rompiendo en la orilla contrastaba con la tensión que se sentía en el aire. La oscuridad del lugar se sentía como una advertencia. El caos que había invadido Mazatlán había dejado una huella profunda, y cada paso que dábamos nos acercaba más al peligro. Nos dividimos en grupo y comenzamos a rodear el hotel. El capitán nos dio instrucciones claras. Vamos a entrar en silencio.
Debemos tomar por sorpresa a los hombres. No podemos permitir que se escapen, ordenó. Mientras avanzábamos, el sonido de nuestros pasos resonaba en la noche. La adrenalina comenzaba a fluir mientras nos acercábamos a nuestro objetivo. Al llegar a la entrada principal, el capitán hizo una señal para detenernos. Podía escuchar voces en el interior y la tensión aumentaba. Sabíamos que ese momento podía definir el curso de nuestra misión. Con un gesto firme, el capitán dio la señal de ataque. Entramos en el hotel con determinación, nuestras armas listas para disparar. El caos estalló en un instante. Esos hombres, sorprendidos por nuestra irrupción, comenzaron a disparar. El sonido de las balas llenó el aire y el olor a pólvora se hizo presente. Recuerdo el momento en que vi a un hombre con un tatuaje en la cara, su mirada llena de furia. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé. La bala lo alcanzó en el estómago y su cuerpo cayó al suelo. Sin embargo, esto apenas comenzaba. Las balas volaban en todas direcciones y el ruido era ensordecedor. Me moví entre las sombras, tratando de encontrar una posición ventajosa. El caos era brutal y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mis compañeros y yo nos movíamos en coordinación, pero la ferocidad de los hombres era abrumadora. Vi a un compañero caer alcanzado en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos mientras trataba de avanzar, y en ese momento, la realidad de la situación se hizo aún más cruda. No solo estábamos enfrentando a esos hombres, estábamos lidiando con la desesperación y el miedo de personas que habían sido atrapadas en un ciclo de caos. Finalmente logramos reducir a la mayoría. Sin embargo, el líder de la operación, un hombre con un rostro marcado, seguía en pie desafiante. «No saben con quién se están metiendo, cabrones», gritó mientras disparaba a nuestro alrededor. La rabia y la desesperación se reflejaban en su mirada, y su voz resonaba con la certeza de un hombre que había vivido toda su vida en el caos. Con un último esfuerzo me lancé hacia él. Intenté tomar el control de la situación. La adrenalina me empujaba a seguir luchando, pero en medio de la confrontación comenzó a surgir una sensación de duda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estábamos cambiando algo o solo estábamos perpetuando el ciclo de caos? Finalmente logré desarmarlo y lo sometí al suelo. Su respiración era pesada y sus ojos había un destello de resignación. Mientras lo llevábamos fuera del hotel, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Habíamos capturado a un líder, pero el caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria, como siempre en estos casos, se sentía vacía. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que nuestras misiones no se limitan a desmantelar una red. Es una lucha por la paz en una comunidad que ha sido destrozada por el miedo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de la batalla se repetían en mi mente. Las caras de sus hombres, la brutalidad de la lucha y el rostro de mi compañero herido. Todo se entrelaza en un torbellino de emociones que parece no tener fin. La vida en Mazatlán ha continuado, pero la sombra de ese grupo sigue acechando. La lucha no es solo contra esos hombres, es contra un sistema que ha dejado cicatrices profundas en Mazatlán. Y mientras continuamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino sería largo y arduo. Y efectivamente, el terror aún sigue en estos días. Es decir, que no nos equivocamos. El crepúsculo apenas empezaba a desvanecerse cuando la patrulla recibió la orden de tomar la carretera que serpenteaba entre los árboles de un frondoso bosque en el norte de México. El ambiente era tenso. Sabíamos que estábamos en un área caliente, señalada en nuestros mapas como un punto de alto riesgo, pero nuestro deber nos obligaba a cumplir con la misión. Si había algo que habíamos aprendido en el ejército,
era que no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. El sonido del motor de nuestra camioneta resonaba en la soledad del camino. Alrededor de nosotros solo estaban las sombras. La noche comenzaba a cubrirnos como un manto oscuro. Unos kilómetros más adelante la carretera se ensanchaba. Se notaba que era un lugar de paso común para el crimen organizado. Al volante iba mi compañero, el cabo Mendoza. Él era experimentado, un hombre que había visto más de lo que cualquiera debería, pero incluso él no podía evitar que sus ojos se posaran con recelo en los vegetales al costado del camino. De repente, un crujido resonó a nuestra izquierda. No era un sonido común, era el sonido de ramas rompiéndose, de algo más que el viento. Mi corazón se detuvo por un instante. Mendoza también lo sintió. Su mirada se endureció y sus manos se aferraron al volante. «Desacelera», le dije. Él asintió apretando los dientes. Sabíamos que algo no estaba bien. Al poco rato una serie de disparos rompió el silencio. Un estruendo de balas comenzó a acribillarnos. El cristal de la ventana estalló como un cristal de azúcar. Una lluvia de fragmentos que dejó mi rostro cubierto de pequeños cortes. El sonido de los disparos era aterrador y crudo. No podíamos ver de dónde venían. El caos nos envolvía. Mendoza aceleró intentando ponernos en cubierto, pero estaba demasiado expuesto. «¡Baja, baja!», grité mientras me lanzaba al suelo. El vehículo se sacudió muy grotescamente cuando pasábamos sobre una piedra. El golpe fue brutal y una de las llantas reventó. En medio de la fuga sentí que algo me atravesaba el hombro. Miré hacia abajo y vi mi líquido vital brotando caliente y espeso. Grité no de dolor sino de pura rabia. La adrenalina en mi cuerpo me mantenía activo, aunque cada pulso me decía que debía rendirme. Desde el suelo vi cómo el cabo Mendoza hacía lo posible por controlar la situación. «¡Atención, cabrones!», vociferó con la voz resonando por encima del estruendo. Sacó su rifle e hizo fuego hacia el lugar de donde provenían las balas. El sonido de las mismas al chocar contra el metal y los gritos de la emboscada llenaban el aire, convirtiéndolo en un verdadero infierno. Un segundo disparo me alcanzó ahora en la pierna. La presión del líquido vital se sintió como un incendio. Miré a mi alrededor y mi escuadrón intentaba reagruparse, pero éramos un blanco fácil. Había más de ellos, al menos una docena. Los vi moverse como sombras, rápidos y calculadores. La paranoia creció en mí. Nunca había estado tan cerca de fallecer. Recargué mi arma y traté de mantener la calma. Sabía que debía hacer algo, que no podía quedarme así esperando a que acabaran con nosotros. Era una lucha por la supervivencia. «¡Retirada!», grité con todas mis fuerzas. Aún lloviendo abajo, Mendoza y yo comenzamos a hacer lo que pudimos para cubrir a nuestros hombres mientras retrocedían. Las balas silbaban. Podía sentir la vibración en mis huesos. Avanzamos hacia el bosque donde el entorno ofrecía algo de refugio. La maleza estaba espesa y los árboles altos parecían murmurar nuestras últimas palabras. En esa confusión tropecé con un tronco caído. Caí de rodillas. El dolor en mi pierna comenzó a ser insoportable, pero me levanté como pude. Había que seguir luchando. «Formen un perímetro», ordené a los hombres, y aunque la voz me temblaba, la tenacidad me guiaba. Pude escuchar murmullos a nuestro alrededor, el sonido de pasos acercándose. Eran ellos, pretendiendo que la noche fueran sus cómplices. En mis entrañas había un nudo. Los vi moverse por las sombras. La vida jugaba con nosotros, y en esos momentos todo se transformó en una pesadilla. Mis hombres respondían a mis órdenes,
aunque el miedo era palpable en sus rostros. Las balas continuaban silbando y la angustia era cada vez más intensa. Uno de mis hombres, el soldado León, perdió la calma. «¡No voy a fallecer aquí!», gritó, y empezó a disparar indiscriminadamente, como si deseara que la ira de su fuego aplacara el miedo. «¡Cálmate!», le grité, pero era tarde. Lo vi caer, un destello rojo como un faro en la oscuridad. Los gritos se mezclaron con los disparos. Era un coro escalofriante. Era la primera vez que veía fallecer a alguien tan cerca. La visión de su líquido vital, la mirada de terror en sus ojos, se quedó grabada en mi mente como una marca imborrable. La desesperación se adueñó de mí. Con un trozo de tela rasgado traté de vendar mi herida, pero era inútil. El líquido no cesaba, y sabía que el tiempo se estaba agotando. La lucha continuó. Con mis hombres nos movimos de cobertura en cobertura, intentando ganar terreno, intentando salir de esa trampa infernal. El sonido de las balas y los gritos de nuestros agresores parecían una sinfonía de caos. Cada disparo era un recordatorio de lo frágil que era la vida. Luego, un tiro resonó y sentí que el mundo se detenía. Una sombra apareció frente a mí y en un instante, una figura se abalanzó. Combatimos en un cuerpo a cuerpo brutal. El olor a pólvora y sudor era nauseabundo. Logré derribarlo, pero el rostro de mi agresor era una máscara de locura. Su sonrisa era tan perturbadora que se me erizaba la piel. Antes de que pudiera hacer algo, él mismo se desvaneció entre las sombras, perdiéndose en la noche. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo sé que finalmente logramos reagruparnos y pusimos dirección hacia un punto más seguro. La angustia y el terror nos perseguían como espectros. Cada ruido se volvió un eco aterrador. La noche nos había dejado una estela de fallecimiento y confusión que nunca íbamos a olvidar. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, varios vigías nos esperaban. El amanecer rompía el horizonte, pero para nosotros el día jamás volvería a ser igual. Esa batalla había terminado, pero sus ecos permanecieron en nosotros para siempre, grabados a fuego en nuestras memorias. Las huellas de la lucha son difíciles de borrar, y con cada año que pasa, la sombra de esa emboscada se siente más cercana, como un recuerdo eterno de la fragilidad de la vida y del terror que vivimos día con día. La ciudad de Monterrey, una de las metrópolis más grandes de México, era un lugar donde el progreso y la modernidad se veían empañados por el caos del grupo delictivo con las siglas CN. Las luces brillantes de los rascacielos contrastaban con las sombras del crimen que se cercenía sobre sus habitantes. Ese grupo había tomado el control de una gran parte de la región y la desesperación se hacía palpable. Como parte del Comando X, sabía que nuestra misión era una de las más difíciles hasta la fecha: desmantelar una de esas células más caóticas de la ciudad. Esa mañana el capitán nos reunió en la base. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos destilaban determinación. Hemos recibido información sobre un envío importante de sustancias. Esta se realizará esta noche en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Es nuestra oportunidad para dar un golpe significativo a ese grupo, informó. Sus palabras resonaron en la sala, y el silencio que siguió fue suficiente para que todos entendieran la gravedad de la situación. A medida que nos preparábamos, la tensión en el aire era densa. Sabíamos que no solo enfrentábamos a hombres armados, estábamos a punto de entrar en un mundo donde la vida valía poco y la lealtad se compraba con líquido vital. Revisamos nuestro equipo con minuciosidad, cada uno de nosotros consciente de que cualquier error podría costarnos la vida. Al llegar a la fábrica, la escena era inquietante. Las luces de la ciudad quedaban atrás.
y la oscuridad se hacía más densa. La estructura, un vestigio del pasado industrial, estaba rodeada de maleza y abandono. La realidad del lugar era una mezcla de desolación y peligro. Sabíamos que ese grupo no dudaría en usar el caos para proteger sus intereses. Nos dividimos en grupos y comenzamos a rodear la fábrica. El capitán nos dio instrucciones claras. Vamos a entrar en silencio. Debemos tomar por sorpresa a esos hombres. No podemos permitir que se escapen, ordenó. Mientras avanzábamos, el sonido de nuestros pasos resonaba en la noche. La adrenalina corría por nuestras venas mientras nos acercábamos a nuestro objetivo. Al llegar a la entrada principal, el capitán hizo una señal para detenernos. Podíamos escuchar voces en el interior y la tensión aumentaba. Sabíamos que este momento podría definir el curso de nuestra misión. Con un gesto firme, el capitán dio la señal de ataque. Entramos en la fábrica con la fuerza de un huracán, con nuestras armas listas para disparar. El caos se desató en un instante. Los hombres, sorprendidos por nuestra irrupción, comenzaron a disparar. El sonido de las balas llenó el aire y el olor a pólvora se hizo presente. Recuerdo el momento en el que vi a un hombre con un rifle de asalto, su mirada llena de furia. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé. Vi cómo la bala lo alcanzó y su cuerpo cayó al suelo inmediatamente, pero el enfrentamiento apenas comenzaba. Las balas volaban en todas direcciones y el ruido era ensordecedor. Me movía entre las sombras tratando de encontrar una posición ventajosa. El caos era brutal y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mis compañeros y yo nos movíamos en coordinación, pero la ferocidad de los hombres era abrumadora. Vi a uno de mis compañeros caer herido en la pierna. Su grito de dolor me atravesó, y la realidad de la situación se hizo aún más cruda. No solo estábamos luchando contra hombres armados, estábamos enfrentando un sistema que había deshumanizado a las personas. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba en medio del caos. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres. Sin embargo, el líder de la operación, un hombre con un rostro marcado por cicatrices, seguía en pie y desafiante. «No saben con quién se están metiendo», gritó mientras disparaba a nuestro alrededor. La rabia y la desesperación se reflejaban en su mirada, y su voz resonaba con la certeza de un hombre que había vivido toda su vida en el caos. Con un último esfuerzo me lancé hacia él. El forcejeo fue brutal. Nos movíamos por el suelo, tratando de obtener el control. La adrenalina me empujaba a seguir luchando, pero en medio de la confrontación comenzó a surgir una sensación de duda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estábamos cambiando algo? Finalmente logré desarmarlo y lo sometí en el suelo. Su respiración era pesada, y en sus ojos había un destello de resignación. «No sabes lo que has comenzado», dijo con su voz entrecortada. Sus palabras resonaron en mi mente y me hicieron dudar. ¿Realmente estábamos luchando por la justicia o simplemente llenando el vacío que dejaban otros? Mientras lo llevábamos fuera de la fábrica, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Habíamos capturado a uno de los líderes, pero el caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía vacía. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que nuestra misión no se limitaba a desmantelar una red delictiva. Era una lucha por la paz en una comunidad que había sido destrozada por el miedo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de la batalla se repetían en mi mente. Caras de esos hombres, la brutalidad de la situación y el rostro de mi compañero herido, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones que parecían no tener fin. A medida que pasaban los días, las sombras de ese grupo seguían acechando.
Cada operación que llevábamos a cabo era una oportunidad para hacer un cambio, pero también un recordatorio de que la lucha era continua. Al día de hoy los ecos del caos siguen resonando en algunas ciudades, y el terror es algo con lo que vivimos día con día. El crepúsculo apenas empezaba a desvanecerse, cuando la patrulla recibió la orden de tomar la carretera que serpenteaba entre los árboles de un frondoso bosque en el norte de México. El ambiente era tenso. Sabíamos que estábamos en un área caliente, señalada en nuestros mapas como un punto de alto riesgo, pero nuestro deber nos obligaba a cumplir con la misión. Si había algo que habíamos aprendido en el ejército, era que no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. El sonido del motor de nuestra camioneta resonaba en la soledad del camino. Alrededor de nosotros solo estaban las sombras. La noche comenzaba a cubrirnos como un manto oscuro. Unos kilómetros más adelante la carretera se ensanchaba. Se notaba que era un lugar de paso común para el crimen organizado. Al volante iba mi compañero, el cabo Mendoza. Él era experimentado, un hombre que había visto más de lo que cualquiera debería, pero incluso él no podía evitar que sus ojos se posaran con recelo en los vegetales al costado del camino. De repente, un crujido resonó a nuestra izquierda. No era un sonido común, era el sonido de ramas rompiéndose, de algo más que el viento. Mi corazón se detuvo por un instante. Mendoza también lo sintió. Su mirada se endureció y sus manos se aferraron al volante. «Desacelera», le dije. Él asintió apretando los dientes. Sabíamos que algo no estaba bien. Al poco rato una serie de disparos rompió el silencio. Un estruendo de balas comenzó a acribillarnos. El cristal de la ventana estalló como un cristal de azúcar. Una lluvia de fragmentos que dejó mi rostro cubierto de pequeños cortes. El sonido de los disparos era aterrador y crudo. No podíamos ver de dónde venían. El caos nos envolvía. Mendoza aceleró intentando ponernos en cubierto, pero estaba demasiado expuesto. «¡Baja, baja!», grité mientras me lanzaba al suelo. El vehículo se sacudió muy grotescamente cuando pasábamos sobre una piedra. El golpe fue brutal y una de las llantas reventó. En medio de la fuga sentí que algo me atravesaba el hombro. Miré hacia abajo y vi mi líquido vital brotando caliente y espeso. Grité no de dolor sino de pura rabia. La adrenalina en mi cuerpo me mantenía activo, aunque cada pulso me decía que debía rendirme. Desde el suelo vi cómo el cabo Mendoza hacía lo posible por controlar la situación. «¡Atención, cabrones!», vociferó con la voz resonando por encima del estruendo. Sacó su rifle e hizo fuego hacia el lugar de donde provenían las balas. El sonido de las mismas al chocar contra el metal y los gritos de la emboscada llenaban el aire, convirtiéndolo en un verdadero infierno. Un segundo disparo me alcanzó ahora en la pierna. La presión del líquido vital se sintió como un incendio. Miré a mi alrededor y mi escuadrón intentaba reagruparse, pero éramos un blanco fácil. Había más de ellos, al menos una docena. Los vi moverse como sombras, rápidos y calculadores. La paranoia creció en mí. Nunca había estado tan cerca de fallecer. Recargué mi arma y traté de mantener la calma. Sabía que debía hacer algo, que no podía quedarme así esperando a que acabaran con nosotros. Era una lucha por la supervivencia. «¡Retirada!», grité con todas mis fuerzas. Aún lloviendo abajo, Mendoza y yo comenzamos a hacer lo que pudimos para cubrir a nuestros hombres mientras retrocedían. Las balas silbaban. Podía sentir la vibración en mis huesos. Avanzamos hacia el bosque donde el entorno ofrecía algo de refugio. La maleza estaba espesa,
y los árboles altos parecían murmurar nuestras últimas palabras. En esa confusión tropecé con un tronco caído. Caí de rodillas. El dolor en mi pierna comenzó a ser insoportable, pero me levanté como pude. Había que seguir luchando. Formen un perímetro, ordené a los hombres, y aunque la voz me temblaba, la tenacidad me guiaba. Pude escuchar murmullos a nuestro alrededor, el sonido de pasos acercándose. Eran ellos, pretendiendo que la noche fueran sus cómplices. En mis entrañas había un nudo. Los vi moverse por las sombras. La vida jugaba con nosotros, y en esos momentos todo se transformó en una pesadilla. Mis hombres respondían a mis órdenes, aunque el miedo era palpable en sus rostros. Las balas continuaban silbando, y la angustia era cada vez más intensa. Uno de mis hombres, el soldado León, perdió la calma. «¡No voy a fallecer aquí!», gritó, y empezó a disparar indiscriminadamente, como si deseara que la ira de su fuego aplacara el miedo. «¡Cálmate!», le grité, pero era tarde. Lo vi caer, un destello rojo como un faro en la oscuridad. Los gritos se mezclaron con los disparos. Era un coro escalofriante. Era la primera vez que veía fallecer a alguien tan cerca. La visión de su líquido vital, la mirada de terror en sus ojos, se quedó grabada en mi mente como una marca imborrable. La desesperación se adueñó de mí. Con un trozo de tela rasgado traté de vendar mi herida, pero era inútil. El líquido no cesaba, y sabía que el tiempo se estaba agotando. La lucha continuó. Con mis hombres nos movimos de cobertura en cobertura, intentando ganar terreno, intentando salir de esa trampa infernal. El sonido de las balas y los gritos de nuestros agresores parecían una sinfonía de caos. Cada disparo era un recordatorio de lo frágil que era la vida. Luego, un tiro resonó y sentí que el mundo se detenía. Una sombra apareció frente a mí y en un instante, una figura se abalanzó. Combatimos en un cuerpo a cuerpo brutal. El olor a pólvora y sudor era nauseabundo. Logré derribarlo, pero el rostro de mi agresor era una máscara de locura. Su sonrisa era tan perturbadora que se me erizaba la piel. Antes de que pudiera hacer algo, él mismo se desvaneció entre las sombras, perdiéndose en la noche. No recuerdo cuánto tiempo pasó, solo sé que finalmente logramos reagruparnos y pusimos dirección hacia un punto más seguro. La angustia y el terror nos perseguían como espectros. Cada ruido se volvió un eco aterrador. La noche nos había dejado una estela de fallecimiento y confusión que nunca íbamos a olvidar. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, varios vigías nos esperaban. El amanecer rompía el horizonte, pero para nosotros el día jamás volvería a ser igual. Esa batalla había terminado, pero sus ecos permanecieron en nosotros para siempre, grabados a fuego en nuestras memorias. Las huellas de la lucha son difíciles de borrar, y con cada año que pasa, la sombra de esa emboscada se siente más cercana, como un recuerdo eterno de la fragilidad de la vida y del terror que vivimos día con día. Mi nombre es Alejandro, y en algún momento fui parte del Comando X, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Nuestra misión era enfrentar al crimen y garantizar la seguridad de la población. Esto sin importar los riesgos que debíamos afrontar. En una de esas historias que aún me persiguen en mis sueños, sucedió ya hace unos años, cuando fuimos desplegados en una zona montañosa del estado de Guerrero. Ahí, un grupo que traficaba sustancias ilícitas había establecido su base de operaciones. Nuestro objetivo era infiltrarnos, recopilar inteligencia y preparar una operación para desmantelar por completo a esa organización. En esa ocasión nos disfrazamos como civiles y nos fundimos con la gente del pueblo.
Poco a poco fuimos ganándonos la confianza de los lugareños, quienes vivían atemorizados por el caos que los rodeaba. Fue entonces cuando conocimos a Lucía, una joven de apenas 20 años que parecía estar involucrada con ese grupo. Lucía se acercó a nosotros con cautela, pero pronto se dio cuenta de que podíamos ofrecerle una salida de ese infierno. Comenzó a proporcionarnos información valiosa sobre los movimientos y planes de dicho grupo. Mientras tanto, nosotros fingíamos ser simples forasteros, interesados en sus historias. Conforme pasaban los días, la conexión entre Lucía y nosotros se fue fortaleciendo. Ella veía en nosotros una esperanza de liberación, mientras que nosotros la considerábamos una aliada clave para lograr nuestro objetivo. Sin embargo, poco sabíamos de los peligros que se avecinaban. Una noche, mientras Lucía y yo conversábamos en secreto, un grupo criminal irrumpió en el lugar. Nos habían descubierto y ahora buscaban eliminar a cualquier testigo. En medio de la confusión y las balas volando, logré sacar a Lucía de allí, pero a un alto precio. Uno de mis compañeros cayó abatido frente a mis ojos. Huyendo a través de las montañas, Lucía y yo nos refugiamos en una cabaña abandonada. Estábamos aterrados, pero sabíamos que debíamos mantener la calma y pensar en un plan para escapar. Fue entonces cuando Lucía me reveló algo que me heló mi líquido vital. Ella era la hija del líder de ese grupo. Comprendí entonces que todo había sido una trampa. Lucía nos había engañado desde el principio, utilizando nuestra confianza para obtener información y así entregársela a su padre. Fue en ese momento cuando nos hicimos prisioneros de esos despiadados, quienes no dudaron en hacernos daño para obtener más detalles sobre nuestra misión. Aquellos días que pasamos cautivos fueron una pesadilla. Veíamos cómo nuestros captores terminaban con la vida sin piedad a cualquiera que se cruzara en su camino. Incluso Lucía, que al principio parecía arrepentida, terminó por mostrarse tan cruel y despiadada como su padre. Finalmente, cuando ya casi habíamos perdido toda esperanza, nuestro equipo logró dar con nuestro paradero y con ello lanzar una operación de rescate. La batalla fue encarnizada, pero logramos escapar de las garras de esos monstruos. Sin embargo, el precio que pagamos fue demasiado alto. Varios de nuestros compañeros perdieron la vida. Desde entonces cargo con el peso de esa experiencia. Sé que hicimos todo lo posible por cumplir con nuestra misión y así proteger a la población. Pero el dolor de las pérdidas es algo que aún me atormenta. Lucía, esa joven que parecía ser nuestra aliada, se convirtió en la personificación del mal que enfrentamos día a día. Haber sido parte del Comando X implicaba enfrentar situaciones extremas, donde la vida pendía de un hilo y la traición podía venir de donde menos lo esperabas. Pero sabemos que es un precio que estábamos dispuestos a pagar, todo con tal de mantener a salvo a nuestro país y a su gente. Cada misión era una batalla, cada operación un desafío, y cada victoria una pequeña luz en medio de la oscuridad, en este terror llamado vida que nos rodea. La ciudad de Guadalajara, Jalisco, era un hervidero de actividad, un lugar donde la belleza colonial convivía con las sombras del crimen. Como parte del Comando X, me había enfrentado a esta realidad en múltiples ocasiones, pero nada me había preparado para la misión que se avecinaba. Les cuento, esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos dejado información de que uno de los capos más peligrosos se encuentra en la ciudad. Nuestro objetivo es capturarlo vivo y desmantelar su red de operaciones. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas con determinación, pero también de una preocupación que era palpable en cada uno de nosotros. Guadalajara era un campo de batalla, donde el caos y el poder se disputaban en cada rincón. Sabíamos que enfrentarnos a un capo de la talla del Halcón sería una misión extremadamente peligrosa, pero también era una oportunidad para infligir un golpe significativo a esa dicha organización que había sembrado el terror en la región. Mientras nos preparábamos,
La tensión se palpaba en cada gesto, en cada mirada. Revisábamos nuestro equipo con minuciosidad, asegurándonos de estar listos para cualquier eventualidad. Sabíamos que no podíamos permitirnos un solo error. La vida de cada uno de nosotros y la de miles de civiles dependía del éxito de esta operación. Al llegar a la ciudad, el ambiente era asfixiante. Las calles, antaño bulliciosas, se encontraban casi desiertas, como si la población hubiera decidido encerrarse en sus hogares, huyendo de la amenaza que se cernía sobre ellos. El sonido de los vehículos y la música que solía llenar el aire había sido reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el ocasional rugido de una motocicleta o el ladrido de un perro. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos con cautela por las calles. Cada esquina, cada sombra, era un potencial peligro. Nuestros sentidos estaban agudizados, atentos a cualquier señal que pudiera delatarnos. Sabíamos que el halcón tenía ojos y oídos en todas partes, y que un solo paso en falso podría significar el fin de la operación. Tras horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El halcón se encontraba en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Sin perder un segundo nos dirigimos hacia allí, conscientes de que el elemento sorpresa sería crucial. Mientras nos acercábamos, la adrenalina comenzaba a fluir por nuestras venas, y el miedo, aunque presente, se veía opacado por la determinación de cumplir con nuestro deber. Al llegar a la casa, el capitán dio la orden de entrar. Irrumpimos en el lugar con rapidez y eficiencia, nuestras armas listas para cualquier eventualidad, pero lo que encontramos dentro nos heló nuestro líquido vital. El halcón no estaba solo, estaba rodeado de sus hombres, todos armados hasta los dientes y dispuestos a defender a su líder a cualquier costo. Está de más decirles que fue casi inmediato cuando las balas comenzaron a volar. El caos se apoderó del lugar. Recuerdo el estruendo de las balas, el olor a pólvora, los gritos de mis compañeros. Yo intenté mantener la calma, enfocarme en mi objetivo, pero el caos a mi alrededor era bastante abrumador. Vi a uno de mis camaradas caer herido de gravedad y tuve que resistir el impulso de ir a socorrerlo. En medio del tiroteo logré acercarme al halcón. Su mirada era fría y calculadora, y en sus ojos podía ver el destello de satisfacción. Era como si supiera que sin importar lo que hiciéramos, él siempre tendría el control. Esa arrogancia me enfureció, y sin pensarlo disparé. El impacto lo hizo retroceder, pero no lo derribó. Respondió con una ráfaga de tiros que me obligaron a cubrirme. La batalla se convirtió en un juego de gato y ratón, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre vivir o no hacerlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos reducir a los hombres del halcón. Uno a uno, los criminales fueron cayendo hasta que solo quedó él. Estaba herido y acorralado. Intentó huir, pero no se lo permitimos. Entre varios de nosotros logramos someterlo y esposarlo. La victoria sabía derrota. Habíamos capturado a uno de los capos más peligrosos de la región, pero el costo, como siempre, es alto. Varios de mis compañeros yacían heridos, y uno de ellos había perdido la vida en el enfrentamiento. La sensación de amargura era abrumadora, y me preguntaba si realmente habíamos logrado algo más que un triunfo efímero. Mientras salíamos de esa casa de seguridad, con el halcón esposado y custodiado, podía ver el miedo y la resignación en los rostros de los pocos habitantes que se atrevían a asomarse. Sabían que aunque hubiéramos logrado capturar a uno de los líderes, la lucha aún no había terminado. Ya de vuelta en la base, el ambiente era sombrío. Nuestro triunfo se había visto empañado por el dolor y la pérdida. Mientras atendíamos a los heridos y rendíamos homenaje a nuestro compañero caído, me di cuenta que su lucha no era solo en batallas físicas, sino también una batalla por mantener la esperanza y la humanidad en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las imágenes de la batalla se repetían una y otra vez. El rostro aterrado de los civiles, la determinación de mis compañeros, la arrogancia de ese halcón, todo se entremezclaba en un torbellino de emociones
que parecían no tener fin. Comprendí entonces que nuestra misión no se limitaba a capturar a los capos. Es una lucha por recuperar la dignidad y la seguridad de las comunidades. Y por qué no, también por terminar con ese terror que se vive en vida. La ciudad de Tijuana se alzaba a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Un lugar vibrante y caótico, donde la vida y la muerte coexistían en un delicado equilibrio. Había estado en el Comando X durante años, y cada misión que realizábamos en esta región me dejaba con cicatrices emocionales que nunca sanarían del todo. El caos de grupos delictivos era una sombra que se cercenía sobre nosotros, y en esos momentos la línea entre el deber y la moralidad se difuminaba. Esa mañana el capitán nos convocó en la base. Había rumores sobre un nuevo líder que operaba en la zona, conocido como el Chacal. Su ascenso al poder había resultado en un aumento del caos y la extorsión en Tijuana. Debemos capturarlo antes de que cause más daño, dijo el capitán. Sus palabras resonaron en la sala, y todos sabíamos que la misión sería peligrosa. Nos equipamos rápidamente revisando nuestro armamento y asegurándonos de que cada uno de nosotros estuviera preparado. La adrenalina comenzaba a fluir mientras nos dirigíamos a la ciudad. Al llegar, el ambiente era tenso. Las calles estaban llenas de gente, pero había un aire de inquietud que era difícil de ignorar. El caos que se había azotado en la ciudad había dejado una huella profunda en la población, y cada mirada que cruzábamos parecía cargada de miedo. La inteligencia nos había llevado a un barrio en particular, conocido por ser uno de los bastiones del dicho grupo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos, cada uno de nosotros consciente de que la vida de muchas personas dependía de nuestra capacidad para llevar a cabo esta misión con éxito. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más pesada, como si su ciudad misma supiera que estábamos buscando a un hombre que había sembrado el terror en su corazón. Después de horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El Chacal se encontraba en una casa de seguridad, en una zona aislada del barrio. Nos dirigimos hacia allí, el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por nuestras venas al acercarnos al objetivo. Sabíamos que el elemento sorpresa era crucial para nuestra seguridad. Al llegar, el capitán hizo una señal para que nos detuviéramos. Vamos a rodear la casa y asegurarnos de que no pueda escapar. Nosotros nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La tensión era palpable en el aire, y el silencio de la noche se sentía opresivo. Podía escuchar el murmullo de mis compañeros, y la incertidumbre se apoderó de mí. El capitán dio la señal y entramos al edificio. El sonido de la puerta al abrirse resonó en el interior. La casa estaba oscura y desordenada, con muebles rotos y un ambiente de abandono. A medida que avanzábamos, la tensión aumentaba. Sabíamos que el Chacal no se rendiría sin pelear. De repente un disparo resonó en la ciudad y el caos se desató. Las balas comenzaron a volar y el sonido de las armas llenó el aire. Recuerdo el momento en que vi a un hombre salir corriendo de una de las habitaciones. Era él. Su mirada era feroz, y en su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y desesperación. Sin pensarlo disparé. La bala silbó por el aire, y el impacto de mi tiro lo alcanzó en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos, y vi cómo se tambaleaba, pero no se detuvo. En su lugar, se lanzó hacia un lado buscando refugio. La adrenalina me empujaba a seguirlo, pero era consciente de que no podía dejarme llevar por la rabia. La pelea se intensificó. El Chacal era astuto y rápido, y se movía como un depredador. Las balas pasaban silbando a mi alrededor, mientras intentaba mantener la calma. Sabía que tenía que ser estratégico. No se trataba solo de capturarlo, sino de hacerlo con vida. Finalmente, logramos acorralarlo en una habitación trasera.
El capitán, con su voz autoritaria, ordenó que nos detuviéramos. «¡No terminen con su vida! Solo necesitamos capturarlo», gritó. En ese momento la tensión entre la misión y la moralidad se volvió abrumadora. El chacal estaba herido, pero aún podía luchar. Su mirada era desafiante, y su orgullo como líder de ese grupo lo mantenía en pie. Con un último esfuerzo logramos someterlo. El chacal cayó al suelo y su mirada de furia se convirtió en resignación. «No sabes lo que has hecho», dijo con su voz temblorosa. «Este lugar se desmoronará sin mí». Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que no solo habíamos capturado a un criminal, habíamos desmantelado un sistema que había alimentado el caos durante años. Mientras lo llevábamos fuera de la casa, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Esa situación había dejado su marca en todos nosotros. Habíamos logrado capturar a uno de los hombres más peligrosos de la región, pero las secuelas de nuestras acciones comenzaban a aflorar. La lucha contra el crimen no era solo una batalla física. Siempre he considerado que es una lucha por el alma de una comunidad que había sido devastada por años de sufrimiento. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía rara. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que el verdadero desafío no era solo capturar a los líderes del crimen, sino abordar la raíz del problema. El caos no desaparecería con una captura de un solo hombre. Siempre ha sido un ciclo que requiere un enfoque mucho más profundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La determinación de mis compañeros, la mirada desafiante del chacal, el eco de las balas, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones, y la sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. Esta pelea no es solo una cuestión de seguridad, sino una lucha por la justicia y la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que pasaban los días, la sombra de ese grupo delictivo seguía acechando. Sabíamos que la captura del chacal no marcaría el fin del caos. Había otros líderes que esperaban llenar el vacío dejado por su captura, y el ciclo de líquido vital continuaría. La lucha contra ellos no es solo cuestión de enfrentamientos y balas, es un esfuerzo colectivo por recuperar la dignidad de las comunidades, por ofrecer alternativas al caos. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino era largo y arduo, pero también que no teníamos otra opción para seguir adelante. La vida en Tijuana siempre ha continuado igual, pero existe una sombra que los sigue acechando, recordándoles que la lucha no ha terminado. Con cada operación, con cada enfrentamiento, siempre se van a enfrentar a un enemigo que es más que un grupo armado. Es un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad, y también el terror constante que se vive día a día. Quiero contarles algo que pasó en la ciudad de Veracruz. Esa ciudad bañada por la brisa del Golfo de México. Era un lugar de contrastes. La belleza de sus playas y su cultura vibrante se veían ensombrecidas en ese tiempo por la brutalidad de un grupo armado. Eran los de la última letra, que había hecho de Veracruz su territorio, y el caos había alcanzado niveles inimaginables. Como parte del Comando X tenía la responsabilidad de enfrentar esta realidad a diario, un desafío que a menudo se sentía como una condena. Esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos reunido información sobre una reunión clave de los líderes de la última letra. Se llevará a cabo en un viejo almacén en el puerto. Debemos desmantelar su operación, lo dijo con un tono firme y decidido. La urgencia en su voz era palpable. Sabíamos que esta misión no solo era crucial, era una cuestión de vivir o no vivir. Al prepararnos, la tensión en la sala era insoportable. La adrenalina comenzaba a fluir, pero también había un peso en el aire, un recordatorio del caos que nos esperaba. Cada uno de nosotros había visto el terror de cerca, y sabíamos que esta misión podría dejarnos marcados para siempre. Al llegar al puerto, la escena era perturbadora. El ruido de las olas chocando contra los muelles se mezclaba con el murmullo de la ciudad.
pero había un silencio ominoso que envolvía el lugar. La sombra del caos se cernía sobre nosotros, y el ambiente era como un volcán a punto de estallar. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el almacén. Cada paso era una mezcla de determinación y miedo. Las calles estaban desiertas, y la sensación de que había ojos invisibles observándonos era demasiado inquietante. Sabíamos que ese grupo no dudaría en eliminar a cualquiera que intentara interrumpir su negocio. Al llegar al almacén, el capitán hizo una señal. «Vamos a rodear el lugar, no podemos permitir que se escapen», ordenó. Nos movimos en silencio, posicionándonos estratégicamente. La tensión aumentaba con cada segundo. El sonido de las voces en el interior se hacía más claro, y la adrenalina empezaba a apoderarse de mí. El capitán dio la señal de ataque. Entramos al almacén como una tormenta, con nuestras armas listas. El ruido de la puerta al abrirse resonó como un disparo en la noche. De inmediato el caos se desató. Esos hombres armados hasta los dientes reaccionaron con rapidez, disparando hasta matar. El olor a pólvora llenó el aire, y el estruendo de las balas reverberaba en las paredes. Recuerdo el momento en que vi a uno de los líderes, un hombre corpulento con tatuajes que cubrían su piel. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba la determinación de un hombre dispuesto a luchar. Sin pensarlo, levanté mi arma y le disparé. La bala lo alcanzó en el pecho y su cuerpo cayó al suelo. La realidad de lo que había hecho me golpeó como un puñetazo en el estómago. La batalla continuó, y el caos se volvió más intenso. A medida que avanzábamos, la lucha se tornaba más feroz. Esos hombres eran expertos en combate, y no se rendían fácilmente. Sentí el sudor correr por mi frente mientras intentaba mantener la calma, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Yo vi a un compañero caer en ese momento. Fue herido en el abdomen. Su grito de dolor resonó en mis oídos mientras intentaba avanzar. Vi cómo gritaba por ayuda y en ese momento el caos se volvió aún más real. No había tiempo para pensar en él, porque la lucha continuaba. Un disparo silbó cerca de mí y la adrenalina me empujó a seguir disparando. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero no todos se rindieron. Un grupo logró escapar hacia la parte trasera del almacén. «No podemos dejar que se vayan», gritó el capitán. Sin pensarlo, seguí a mis compañeros hacia la salida trasera. Al salir, el aire fresco me golpeó con fuerza. La pelea se había trasladado al exterior, y el sonido de las balas resonaba entre los contenedores. En medio del caos vi un par de hombres intentando huir. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé, pero en el último momento algo me detuvo. La imagen de su rostro, reflejando miedo y desesperación, definitivamente me hizo dudar. «Dispara», gritó uno de mis compañeros. La urgencia en su voz me empujó a actuar, pero en ese instante de indecisión los hombres lograron escapar, corriendo hacia la oscuridad de la noche. La sensación de impotencia me invadió. Habíamos perdido un enemigo, pero también había un costo emocional que no podía ignorar. Esa vez regresamos a la base con el peso de todo lo que habíamos vivido. Sí, capturamos a algunos de esos hombres, pero la victoria se sentía vacía. Ese caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. A medida que pasaban esos días, la sombra de ellos seguía acechando. Cada operación que llevábamos a cabo era una oportunidad para hacer un cambio, pero también un recordatorio de que esta lucha iba a continuar. Los ecos del caos resonaban en la ciudad y la población seguía atrapada en un ciclo de miedo.